Estamos en la Universidad del Museo Social en una nueva capacitación de Cedronar para equipos en el territorio, una experiencia piloto con un modelo de trabajo y un modelo teórico que lo están llevando adelante estos compañeros especialistas, creadores, difusores, divulgadores de este modelo en toda Latinoamérica, y nosotros orgullosos de recibirlos aquí para el personal de Cedronar. El tratamiento comunitario empieza donde los servicios acaban su tarea. Los servicios trabajan en el interior de estructuras físicas, edificios, con modalidades suyas. Es necesario que sea así, si no el servicio puede no ser eficaz o eficiente. En el marco del tratamiento comunitario, el concepto de comunidad es particular y es específico. Para el tratamiento comunitario, la comunidad es un sistema de redes que produce un territorio, lo organiza, lo anima, le da un sentido y una cultura. Lo que es tratamiento comunitario es un proceso en sí de articulación de redes, ¿no?, en determinado contexto, ¿no?, de una comunidad y en relación a potenciar a la comunidad. La formación nos está ayudando a poder mirar en código de comunidad, y nosotros veníamos como muy marcados también por la formación que traemos hasta universitaria, digamos, de pensar individualmente las intervenciones. Hablamos de trabajar con la comunidad, que es el primer sujeto del tratamiento comunitario. Trabajar con la comunidad como un todo. Creo que este es un escenario de aprendizaje muy interesante porque nos está permitiendo articular las prácticas que las personas ya están desarrollando, articular lo virtual, que también lo estamos trabajando, con esta experiencia personal y de equipo, que al final también nos permite ampliar la mirada frente a lo que estamos haciendo y ver cómo eso que cada uno de nosotros está aprendiendo a partir de la lectura, del libro, de los textos, a partir de la práctica, cada vez también nos está aportando elementos para repensarnos en las prácticas cotidianas. Pudimos también hacer una conexión muy concreta con la práctica, ¿no? No fueron un debate de conceptos aislados, sino siempre pensándolo desde la experiencia. Pudieron conocer los distintos trabajos que vienen haciendo los equipos. Me gusta escuchar muchas experiencias para poder yo también superarme, para poder ayudarle a los demás. El sujeto del tratamiento comunitario es la comunidad y sus redes, ¿no? La comunidad vista como sistema de redes. Entonces prácticamente no vamos ahí para trabajar con una persona en situación de vulnerabilidad, con usuarios de drogas. Vamos para estar con la comunidad y con ellos organizar las relaciones, estar con ellos, organizar sus relaciones, para que esas relaciones se conformen en una base segura para cualquier vulnerabilidad. El parcero es una persona que vive una situación de alta vulnerabilidad por diferentes razones, por problemas familiares, por pobreza, por consumo problemático de drogas o por abuso de drogas, de alcohol, por algún tipo de problema psicológico o problema psíquico, y que necesita de una ayuda. La primera ayuda le viene de la comunidad, después también de los servicios que el Estado tiene que proveer. Pensar no solamente en las situaciones problemáticas, sino en qué saben hacer, qué potencialidades tiene esa otra persona, cómo ellos mismos podrían llegar a solucionar una problemática. Personas que están atravesadas por situaciones de sufrimiento social, cómo pueden conectarse con las cosas lindas de la vida, con sus habilidades, y además de conectarse, poder compartirlas. Hoy fue la primera vez que pudimos tener el proceso entero. Creo que nos llevamos una herramienta exhaustiva, metodológica, muy precisa. Aportó mucho a la circulación de la palabra en cuestiones muy puntuales sobre el proceso metodológico, que por ahí a la hora de hacerlo al interior del equipo nos perdemos,
se nos vienen dudas, bueno, confusiones. La presencia de Frente a Raquel y Irene como grandes referentes de esta propuesta de trabajo, creo que suma y muchísimo, fue bastante esclarecedor. Es todo un marco de reflexión y de sistematización que está basado en el modelo de redes sociales reales. Ahora lo tomamos como una herramienta muy importante, ¿no? Eso que es anotar nombres de personas con quien tenemos un contacto, lugares, organizaciones, tomar más en cuenta eso, lo que llaman, se usa mucho la palabra sistematizar las cosas. La evaluación vamos a pensar, ¿no? Un poco qué queda, ¿no? Dentro de las propuestas que hacen ellos, qué queda de las herramientas, qué se transforma en cotidiano de todas las experiencias de SET, CEPLA, SEC, no solo la experiencia de tratamiento comunitario. Entonces vamos entendiendo cómo este tratamiento comunitario va entrando en el cotidiano. Configura mucho el trabajo que van realizando en el territorio y le va dando elementos desde preguntas de otro lugar, y eso creo que va aportando y va a ser una riqueza para Godoy Cruz y por qué no para Mendoza también, de cómo puede ir transmitiendo el tratamiento comunitario. Nosotros entendemos que haciendo el tratamiento comunitario existe un cambio en la situación de vulnerabilidad. La persona mejora su calidad de vida. Hay mucho por caminar, mucho por aprender y mucho por irnos al territorio y empezar a descubrir un poco más a la gente y un poco más los espacios.